Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen. Queremos hablar sobre los espacios públicos. Esto que se oye muy bonito y que además tiene mucho sentido, queremos cuestionarlo. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué requiere una ciudad de espacios públicos? Hemos invitado a 3 personas que tienen vasta experiencia en este tema y que tienen una visión más allá de lo inmediato, para poder tener, digamos, elementos para seguir hablando entre todos de algo que es muy importante, porque los espacios públicos tienen un solo destinatario: nosotros, nuestras familias, nuestra comunidad. Quiero agradecer la presencia de Marcela Orozco, consultora y experta en planeación urbana. Marcela, bienvenida. Gracias, Marco. También de Alejandro Puebla, director general del despacho Puebla y Asociados. Alejandro, bienvenido. Y Ernesto Reina, director de planeación y diseño de JRM Consultores. Gracias, Marco. Alejandro, te quisiera preguntar, ¿qué rol, qué papel juegan los espacios públicos en una comunidad? Se oye muy bonito, pero exactamente ¿cuál es la función que juegan? Yo los mediría como las vitaminas de la ciudad. Son los elementos que requieren para poder reproducir el bienestar social. Son muy importantes, sumamente importantes. Mientras mejor usemos nuestros espacios públicos, mejor bienestar social vamos a tener como ciudadanos. ¿Pero un espacio público es desde una calle o solamente lugares de convivencia? Bueno, los espacios públicos son parte de los equipamientos públicos, ¿no? Okay. Esos están marcados por normas mexicanas. La Sedesol hoy Sedatu establece normas técnicas para poder establecer la dosificación de equipamientos en una ciudad. Y los espacios públicos, como lo conocemos tú y yo comúnmente, son las plazas, son las áreas verdes, pero los equipamientos también son partes públicas para poder reproducir el bienestar de los pobladores de una ciudad. Marcela, tú que conoces el tema de planeación urbana, ¿cómo debería de planearse esos espacios públicos en una ciudad sana, una ciudad humana? Porque parece increíble, pero cada vez se nos olvidan que las ciudades son para que las habiten los humanos, ¿no? Claro, esos espacios, como tú dices, deben de ser habitables por humanos, deben de ser espacios en los cuales nos agrada estar, en los cuales queremos pasar tiempo, porque como dijo Alejandro, son lugares que activan el bienestar social. Y ese bienestar social también genera resiliencia, genera bienestar económico, genera ciudadanos felices y hacen que la ciudad sea una ciudad con vida, con actividad, y sea una ciudad en la cual nos sintamos seguros, ¿no? Esos espacios deben de estar pensados para las personas. Por ejemplo, una plaza donde es una plancha, donde hay una plancha de concreto. Es fácil de mantener, es fácil de construir, no hay árboles, y pues dices, es un lugar bonito arquitectónicamente, minimalista, pero tal vez no te apela estar ahí, tal vez no hay un lugar donde sentarse, no hay un lugar sombreado, especialmente pensando en nuestra ciudad, Hermosillo. Siempre hay que pensar en el confort. O sea, depende, digamos, de la comunidad que lo rodea, ¿es el diseño del espacio público? Sí. O sea, ¿tiene que tomarse en cuenta eso? ¿Tiene esa función, pues? Totalmente. No hay una receta o un marcapasos que se debe utilizar en cada uno de los espacios. O sea, deben de tener su propia identidad, ya sea dentro de la ciudad, en diferentes comunidades. Y sobre todo, Marco, no nomás cómo deben de ser, sino a qué alcance están del ciudadano, qué tan lejos están de donde vives, qué tan lejos están de tu lugar de trabajo, qué tanto te lleva a transportarte a ese lugar para que tú lo puedas ocupar. Si están o sea, estamos viendo, tiene que ser la ubicación, tiene que ser perfectamente diseñada, sí. Tiene que ser con una funcionalidad a partir de las necesidades de la comunidad que lo rodea, ¿no? Tienen que jugar un rol en términos de convivencia social, ¿no? Sí. Sí, si hay más niños, si hay más jóvenes, si hay más adultos mayores, o si es una mezcla de estos, ¿no? Claro, y si tú te fijas, estamos hablando de un uso de espacio a escala humana, no pensando en voy a transportarme en mi auto a llegar muy lejos a este lugar. ¿Qué quiere decir esto de escala humana? Pensar en el peatón, pensar en cómo una persona utiliza un espacio y cómo se siente ahí, qué confort tienes, qué comodidad tienes. Si, como te digo, tienes un lugar donde sentarte, tienes un lugar donde convivir, tienes un lugar donde platicar, y no nomás es tener el lugar, sino tal vez propiciar actividades para utilizar el espacio. Entonces estoy viendo que es un
proceso vivo, o sea, tendría que haber una constante consulta de la gente que está alrededor para ver si está jugando o está cumpliendo con esa función o si tiene que ser modificado, ¿no? Sí, eso sería muy bueno. Incluso las mismas actividades que generen conexiones sociales pueden utilizarse para consultar a las personas y que se hagan parte del lugar y que les dan ganas de utilizarlo. Claro. Ernesto, tenemos una gran presión porque el famoso crecimiento nos obliga a veces no tomarnos el tiempo para planear correctamente. Por otro lado, los problemas de movilidad hace que todo sea a partir del vehículo, ¿no? Todo está motorizado. Los problemas a veces de la planeación de la movilidad nos crean la necesidad de un montón de calles. ¿Y cómo competir con esa idea del crecimiento, del progreso, del desarrollo, con esta idea también de cuidar lo humano, la comunidad, la convivencia? Creo que en ese tema en particular has dado en un punto específico donde estamos pensando casi siempre en el crecimiento y nos olvidamos de la ciudad construida. El crecimiento de las ciudades en México oscila entre el 1.8 y el 2.5% de crecimiento anual. Es decir, es mínimo en función de lo que tenemos ya existente. La planeación debe ser hacia el interior de las ciudades. ¿Cómo podemos articular? A través del espacio público, que es cualquier elemento a partir de un paramento de propiedad privada, hacia las vialidades. Como bien lo acabas de decir, el tema de movilidad es por donde se genera la conexión de los espacios públicos. La banqueta ya es un espacio público, enfrente de mi casa ya es un espacio público. Y te lo comentaba previamente, el tema de cómo Hermosillo ha ido desarrollándose y que los nuevos asentamientos están creciendo de una manera un poquito más intensiva, ha generado que la ciudad que se construyó por autoconstrucción y por procesos de consolidación urbana desde los 80s hasta mediados de los 90s, 2000, ha quedado un poquito disuelto y las capacidades de utilizar el espacio público se han visto reducidas por ese proceso espontáneo de consolidación de un área rural a rural intensivo y después urbano como es Hermosillo. Definitivamente lo que comentaba Marcela, de las áreas de influencia de cada espacio público debe estar a una escala accesible del lugar donde yo vivo. No tenemos la escala de ciudad para que estemos pensando que del trabajo me voy a ir al espacio público o al espacio destinado para un parque o convivencia. La ciudad se enfoca en generar convivencias a través del espacio público y debemos de tenerlo accesible desde nuestra propia vivienda. ¿Les parecía sensato decir que traemos un déficit en espacios públicos y digamos no solamente en la cantidad, sino también en la funcionalidad que juegan? O sea, si hay yo creo que es más bien en la calidad. En la calidad, porque Hermosillo ahorita a nivel de catastro tenemos del orden de 460 hectáreas de espacios públicos o áreas verdes o parques o áreas deportivas. Para la cantidad de personas y el área construida, en teoría estamos cumpliendo parcialmente en un 80% con la dotación de espacios públicos, pero es muy constante el que estemos criticando el espacio público porque realmente no tiene la calidad adecuada. Pero digamos, un espacio público no es un terreno baldío, pues. Exacto, eso es a lo que me refiero. Entonces, la calidad del espacio público es aquello que tiene una intencionalidad y tiene un propósito y se hace algo para ello. Por eso sí, a lo mejor en el papel sí podemos estar cumpliendo, pero en los hechos no tenemos espacios públicos. Exacto, la calidad y el mantenimiento. Tenemos terrenos destinados, ¿no? Exacto, correcto. Que ese es un buen principio, no es todo, pero ayuda, ¿no? Sí existen déficits en diferentes tipos de equipamiento urbano. O sea, no solamente es el espacio público, sino tenemos equipamientos de salud, escolares, educativos, culturales, de esparcimiento, y existen en ciertos rubros importantes déficits. En los espacios públicos como las plazas, como las áreas verdes, ciertamente está el territorio, pero no está con la calidad que tiene que estar, no es vivible, no es habitable. Muy bien. Estamos hablando sobre espacios públicos, nos estamos haciendo dos preguntas. ¿Por qué y para qué? Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de espacios públicos. Alejandro, a ver, yo quisiera decir, bueno, digamos, necesitamos esa combinación entre darle, digamos, oportunidad al desarrollo, pero sin perder la escala esta humana que comenzaba Marcela. Ya hemos avanzado un chorro, ¿no? Para bien o para mal, no podemos detener la ciudad para volverla a rediseñar, pero sí tenemos que repensarla para volver a actuar sobre la misma.
¿Cómo podría ser este proceso de volver a soñar esta ciudad Mira, que queremos? yo creo que hay dos características que deben de tener las ciudades. Una es la proximidad, lo que comentábamos hace rato, de estar cerca. Y hay normas propuestas, de hecho, en el tiempo de Cedesolo y Sedatu, hay una propuesta del artículo 73, que tú conoces bien, donde establece las distancias máximas de recorridos hacia tu casa, para llegar al parque, para llegar a los juegos infantiles o para llegar a una primaria. Entonces, en el momento en que tú empiezas a establecer esa condición de proximidad y empiezas a agrupar los equipamientos y los espacios públicos cerca de tu vivienda, en el momento que los vuelves a concentrar, los vuelves un activo urbano de esta parte que estás tú diseñando. Entonces se vuelve una parte interesante de atractivo y no el tener que cumplir, el desarrollador tiene que cumplir con el 10, 12% de donación y normalmente lo pone en la esquina, en la parte más terrible, topográfica que se tiene que hacer. Tiene Porque que ser una perspectiva de ganar, ganar. Claro, ¿no? y se vuelve un activo. Y realmente es un atractivo también de venta. Y la segunda, que creo que debemos de tener en los espacios públicos, es la apropiación. Es decir, el ciudadano debe sentirse identificado con su espacio público. Porque en el momento en que el ciudadano deja de utilizar el espacio público, lo toman los vándalos, lo toma la inseguridad. En el momento en que yo estoy utilizando el espacio público, es seguro, es completamente seguro y se protegen. Entonces yo creo que aquí esas dos características debería de tener el espacio público en cualquier lugar. ¿Cómo hacerle, Ernesto, para que la gente se incluya en estas decisiones de no solamente el diseño, la creación, el mantenimiento y la vida de los espacios públicos? ¿Cómo podrían motivar? Es que en esos elementos que acabas de mencionar debe estar presente la ciudadanía. Se tienen que haber muchos procesos de diseño colaborativo, de diseño participativo, donde podamos escuchar a las personas, decir qué es lo que necesito yo para poder atreverme a dejar mi casa y utilizar el espacio público, generar esta ciudad a través de convivencia. Se tienen que hacer metodologías específicas donde a través del estrato social en el que estamos enfocándonos, podemos llevar actividades que puedan garantizar que sean incentivos de permanencia en el espacio público. Se han empezado a hacer algunos esfuerzos, tenemos ahora cada vez más clases de Zumba en algunas plazas, en algunos parques, algunas clases por los institutos del deporte en distintos municipios de Sonora y de México, y cada vez el espacio público viene a ser parte principal de la formación de nuestros ciudadanos. Entonces, dejarlos de fuera, dejarlos aislados, es el error más grande que podemos tener. Incluso ya en el tema de diseño participativo, ellos pueden estar decidiendo dónde colocar el espacio para deporte, el espacio para los niños, el espacio para, ahora las mascotas vienen a ser parte importante de las tomas de decisiones y cómo puedo sacar a mi perro o empezar a generar esta convivencia o esta relación a través de los elementos que yo como ciudadano estoy pidiendo y solicitando que me construyan, ¿no? Esa parte debe ser permanente, es una parte viva, podemos estar evolucionando. Ahorita donde tenemos niños, más tarde tendremos adolescentes, y cuando ya los niños vayan a otro lugar a vivir, seguramente el estrato o el nivel de vida que tendremos será para adultos mayores. Debemos de pensarle el espacio público como un espacio que va a estar mutando en el tiempo y que debe estar adaptándose a las necesidades particulares de cada uno de los sectores donde lo estemos diseñando. Así es. ¿Y cómo debe ser esto, Marcela, de darle ese contenido, ese uso? Ahí lo tiene que fomentar más la autoridad, se tiene que constituir este grupo o comités de vecinos, porque no solamente es darle el mantenimiento y cuidarlo, sino también qué actividades podríamos desarrollar para que sea atractivo, ¿no? Sí, creo que es un buen elemento la formación de comités vecinales y la integración de la sociedad civil, pero por una parte el gobierno sí tiene, o las autoridades sí tienen responsabilidad, pero por otra parte voy a aprovechar que estamos aquí contigo, tres arquitectos. Tenemos una función como arquitectos, no solamente de vender nuestro proyecto a nuestro cliente, sino de venderle la idea de que tienen que gastar, de que el cliente debe de estar dispuesto a gastar tiempo y dinero en las actividades que menciona Ernesto. ¿A qué te refieres con el cliente?
Sí, ¿El inversionista? El cliente, en este caso, por ejemplo, va a ser la autoridad. Okay. El intermediario sería desarrolladores, arquitectos, diseñadores. Okay. Entonces, nosotros como diseñadores tenemos que venderle o educar a nuestro cliente en el hecho de que debe de existir este proceso, porque muchas veces el mayor impedimento para llevar a cabo estos procesos es el tiempo, que lo necesitan para allá o para ayer, porque lo necesitaban, era una promesa de campaña y ya se tenía que construir. Y la otra es el dinero, que no hay dinero que gastar, entonces el tiempo es dinero y no pueden gastar dinero en traer especialistas, en contratar un consultor que lleve a cabo estas actividades, o a la misma comunidad podrían contratar y enseñar y llevar a cabo estas actividades. Entonces nuestro deber como diseñadores no solamente es vender un proyecto, sino venderle todo un proceso en el cual se deben llevar a cabo estas actividades. Entonces, estoy poniendo la responsabilidad en nosotros. O sea, no estoy echando la responsabilidad a nadie más. Sí, todos tienen responsabilidad, pero yo te hablo ahorita, nuestra responsabilidad como arquitectos sería esa. Muy bien. Estamos hablando sobre espacios públicos. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando de espacios públicos. Queremos preguntarnos por qué y para qué son estos espacios públicos. Ya vemos que juegan una función muy importante porque hacen atractiva la ciudad, hacen que la convivencia se convierta en un capital más, pero también generan valor económico inclusive para todos. También estamos hablando que si bien tenemos una cantidad destinada de terreno, pues no tenemos siempre la calidad de vida. Estamos hablando que para un buen espacio público sí hay modelos establecidos en la ley, como es el tema de la proximidad y es el tema de que sean idóneos para quienes están a su alrededor para que jueguen esta función. Hemos platicado también que es importante que la gente se comprometa, participe, se apropie de estos espacios. La pregunta es, ¿ustedes conocen, Marcela, de experiencias de cómo este problema se le ha podido dar regresión positiva? Digamos, ciudades que no tienen bien resuelto el tema de espacios y que han puesto estrategias en la mesa que ha permitido recuperar y darle más tono humano a las comunidades? Definitivamente, Marco, hay campeones de ciudades en las cuales han llevado a cabo este tipo de procesos. Y te voy a hablar de un ejemplo de nuestro país vecino, que sería específicamente Nueva York. Nueva York, como tú sabes, tiene un parque que es el más famoso mundialmente, que sería Central Park. Pero sí había un déficit en cuanto a espacios públicos, en cuanto a la calidad de ellos, en cuanto al uso, más bien, que le daban los ciudadanos a los espacios públicos. Pero se empezó a generar esta conciencia por parte de, no nomás de autoridades, sino también de desarrolladores y sociedad civil. Ahí existió había unas vías de un tren que quedaron abandonadas por el desuso de este tren. La naturaleza muy bellamente empezó a reclamar el espacio y se convirtió en un espacio verde. Entonces llegaron los desarrolladores o llegaron autoridades diciendo este espacio ya no se utiliza como lo que es, como vías de tren, entonces vamos a tumbarlo y vamos a hacer un nuevo desarrollo. Y los vecinos no querían que se tumbara, dijeron, ¿cómo lo vamos a tumbar si está precioso este espacio, queremos rescatarlo? Entonces se formó un comité que se llamó Friends of the Highline y ellos organizaron traer diseñadores, trajeron fondos, hicieron un patronato, empezaron a trabajar en colaboración con autoridades para rescatar este espacio. Y ahora es uno de los máximos ejemplos a nivel mundial. Y no te estoy diciendo que en Sonora o en México tenemos que copiar exactamente este proceso, pero este tipo de participación es el que nos gustaría tener aquí. Digamos, identificar una oportunidad, convocar a todos para hacerla válida esa oportunidad y colaborar. Sí. ¿No? Y se crean estas cosas. Ernesto, crean conciencia sobre todo para empezar. Exacto. Número uno, la conciencia. Y bueno, ahí se ve que claramente la suma de los esfuerzos públicos y privados pueden hacer una diferencia. ¿Cómo le hacemos para detonar estos procesos? Mira, un ejemplo clásico que ya se ha venido
pues exhibiendo a nivel mundial es la ciudad de Barcelona, ¿no? Cómo la red de espacios públicos empezó a trabajar desde lo rural hacia lo urbano, cómo reconociendo las capas ambientales que pasan a través de un espacio que eventualmente se va construyendo por la ciudad, va teniendo ese tejido que debe ser reconocido dentro de nuestra misma ciudad por muchos elementos que nos generan. Los corredores verdes pueden estar garantizando que van mantos fluviales debajo de la tierra y que nos permiten que los árboles puedan tener su propia vida, que podamos estar de alguna manera dándole un seguimiento a esta capa bioambiental, donde las especies también son parte de este proceso. Aquí en Hermosillo lo vemos con los chanates que vuelan y vamos reconociendo estos elementos que nacen en el Rodríguez y que se siguen ahorita hasta el Morelos. Es importante tomar algunos buenos ejemplos a nivel internacional, como bien comentaba Marcela, pero ver de qué manera lo podemos estar llevando a nuestras ciudades, en este caso en Hermosillo. A partir de nosotros mismos, ¿no? De nuestros orígenes, de nuestros conocimientos y esta lectura de nuestro espacio natural que entra a la ciudad. Entonces, aquí en Hermosillo se ha hecho un esfuerzo en los últimos 2 o 3 años de generar esta red ambiental y generar una conexión de un programa de parques a nivel urbano con ciertos satélites de puntos específicos que van teniendo algún déficit en temas de seguridad, de temas de identidad, y se hicieron estos esfuerzos para trabajar con metodologías de comportamientos sociales que se incluyeran dentro del diseño del parque. Tenemos el parque de Pueblitos en el norte, el parque de la Esperanza en el antiguo Hoyo de Bonilla, que fue una recuperación ambiental y es la infraestructura verde más grande del noroeste de México, y tenemos el parque de Altares, que estos vienen a ser nuevos o adaptaciones de espacios públicos o espacios desperdiciados que no tenían esta integración social. Te invito a que vayas cualquier tarde o un fin de semana, que los veas, la cantidad de usuarios y la vida que tienen estos elementos urbanos que ahora son parte ya de un colectivo social. Pero el que tenemos más tangente es la Plaza Zaragoza. La Plaza Zaragoza aquí ya es un ente vivo todos los días de la semana. Antes platicábamos como colegas en muchos años atrás de que nos encantaría que todos los días fueran como las fiestas del Pitic, ¿no? Donde tenemos esta vida, este dinamismo. La Plaza Zaragoza han estado ocurriendo condiciones de que la ciudadanía ya está tan ávida de un espacio público que los elementos que la plaza misma, la catedral, el centro administrativo, los cafés, los mismos cócteles de lote, los juguetes que se tienen a la venta para los niños, han hecho que la ciudadanía lo reclame, lo tome, lo posesione y lo viva. Esa es la metodología que debemos hacer. ¿Cómo hacerle, Alejandro, para que este proceso cambie en cuanto a su liderazgo de los gobiernos hacia la sociedad? O sea, que sean los ciudadanos o las empresas, o los ciudadanos y las empresas y las organizaciones quienes lo comanden, quienes no pero se adueñen, ¿no? Porque al final del día esos son los que permanecen. Sabes que, por ejemplo, aquí sí hay un tema legal, hay un tema de cambio de ley, ¿no? De poder instrumentar esto de la proximidad, pero también es muy importante que haya conciencia que los espacios públicos son articuladores urbanos, son potenciales urbanos, no son los requerimientos legales en los que yo tengo que trabajar. Eso es por un lado, ¿no? Y ahorita que estábamos comentando de la Plaza Zaragoza, Hermosillo prácticamente no tiene espacios peatonales, espacios para el ciudadano, donde podamos convivir. El ejemplo de Zaragoza y la Plaza Contigua son espacios que han demostrado que el ciudadano quiere tener esos espacios. Entonces, yo sí creo que al tratar ahorita los esfuerzos de que Hermosillo, en este caso, pueda ser más humana, es convirtiendo los espacios que antes se adueñaba el vehículo de ellos, pasen a ser parte del ciudadano. Tendríamos que pasar más a una conciencia de que es nuestro derecho, sí, ¿no? Cada quien, el desarrollador tiene que considerar la importancia de tener los espacios públicos y no considerarlo como una necesidad legal, ¿no? Sino que pueda valerse de los espacios públicos. Y la otra es el mantenimiento de los espacios públicos. Es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero, digamos, para empezar, el cambiar el chip para decir que más de una opción es un derecho, y este derecho además genera valor a todos. Es correcto. ¿No? Creo que es un buen comienzo para empezar a cambiar esta ecuación, de no esperar que otros hagan lo que nosotros deberíamos de hacer y exigir y proponer, ¿no? Es correcto.
Muy bien, estamos hablando sobre espacios públicos, regresamos en unos segundos más con ustedes. Muy bien, estamos ya por finalizar este programa, pero quiero aprovechar, estamos en el proceso de que están por iniciar las campañas locales, una actividad, la actividad, digamos, del diseño urbano, de la planeación urbana es una responsabilidad primaria del presidente municipal. Vamos a iniciar este proceso para elegir nuestro próximo presidente municipal, nuestro próximo coordinador de esfuerzos. Ernesto, ¿qué podríamos aprovechar? ¿Qué podríamos decirle a nuestros candidatos para que esta coyuntura se convierta en una retroalimentación positiva para mejorar los espacios públicos de nuestras ciudades? Que nos enfoquemos en la ciudadanía, en los reclamos que se tiene de la calidad del espacio público construido. Tenemos un déficit impresionante en temas de forestación, que no solamente es llevar las grandes obras para poder colgarnos una medallita y decir yo lo hice, sino realmente ser agentes de esa transición, de que la ciudadanía pueda adoptar el espacio público. Nos quejamos aquí del clima, nos quejamos aquí de las condiciones áridas y de las grandes realidades que tenemos, pero ¿cuántos hemos puesto sobre la mesa? ¿Qué pasa con el tema ambiental? ¿Qué pasa si empezamos a generar esta forestación para poder tener un follaje que me cubra del asoleamiento directo y que podamos permitir bajar algunos grados en el nivel de confort frente a mi área de trabajo, frente a mi vivienda? Esa parte de empezar a generar conciencia y no olvidarnos de que la ciudadanía estamos viviendo una ciudad con déficits y no estar pensando tanto en la ciudad del mañana, sino en la ciudad del hoy. ¿Qué podemos hacer en su administración, 3 años o 6 años, cuando toque cambio de gobierno? ¿Qué es lo alcanzable? No lo ideal, sino realmente lo que con las condiciones económicas y sociales pudiéramos estar aportándole a nuestra ciudad, con una visión que ya la tenemos en los programas desde hace al menos 20 años. ¿Qué podemos estar alcanzando realmente? Y yo creo que el tema de forestación y el tema de participación ciudadana no lo deben de olvidar nuestros candidatos. Abrir el diálogo, plantearnos alternativas. Diálogo verdadero, sincero, realista, con mucha conciencia y con mucho compromiso que convenza al ciudadano que aunque terminen esos 3 años de administración, el plan sigue. La ciudad no se transforma cada 3 años, la ciudad no debe cambiar cada 3 años. Somos ciudadanos que vamos a estar aquí, al menos pues lo que nos permite debe la ser vida, parte, ¿no?, de un proceso, ¿no? Como etapas que se van cumpliendo, ¿no? Sí, y la participación ciudadana pues tendrá unos 10 años que está empezando a madurarse aquí en Hermosillo. Debe empezar a dar unos pasos más acelerados hacia un compromiso real. Esa es la parte. Y creo que aquí, Alejandro, nos falta mucho también de este lado de la ciudadanía entender que el nombre del juego de aquí en adelante se va a llamar corresponsabilidad, ¿no? Sí. Porque somos buenos para señalar, ¿no? Debemos de contribuir todos. O sea, que la ciudad es de todos nosotros, ¿no? Y el papel de las autoridades, uno, el papel de las organizaciones intermedias son otras, pero la ciudadanía en general tenemos un rol muy importante que trabajar en el cuidado y en el impulso de nuestros espacios públicos. Una ciudad con excelentes espacios públicos es una gran ciudad. O sea, yo creo que lo que tú preguntabas ahorita de qué mensaje le vamos a dar a las personas que ahorita están en campaña, que piensen que los espacios públicos es una de las partes más importantes de la ciudad para poder generar bienestar. A veces se nos olvida, pero cuando hablamos de una ciudad humana no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de una ciudad activa, ¿no? Activa. Donde el diálogo se escuche se permanentemente, reproduzca, ¿no? Y que tengamos beneficios sociales todos. ¿No? Y que cada quien agarre la parte que le corresponde y la haga bien, pues. La tenemos que tomar. Ahora, Marcela, tú has estado trabajando mucho en estos proyectos, además de ver la parte urbana, el aprovechar toda esta creatividad, la innovación, las nuevas ideas. Yo creo que también falta abrir un espacio a la creatividad en el rediseño de nuestra ciudad, ¿no? Humana, pero también innovadora, ¿no? Pues hay mucha oportunidad. No hablaría yo de un faltante, sino de oportunidad. Exacto. Que tenemos todos. Todos debemos de estar conscientes que tenemos que colaborar. Y yo invitaría a los candidatos y a cada uno de los hermosillenses, no nomás a los candidatos, a caminar la ciudad, a realmente vivirla, a decir, este espacio lo puedo utilizar cómodamente
Me gustaría que aquí hubiera una sombra, me gustaría que aquí existiera un árbol, que no fuera una banqueta estrecha que de repente me topo con una alcantarilla abierta y tengo que cruzar una rampa que me invade mi vía por la que voy caminando. No nomás los candidatos, sino cada uno de nosotros vayamos caminando por Hermosillo y vayamos viendo las maneras en que podemos colaborar, proponer, mejorar. Y creo que todavía tenemos mucha oportunidad para mejorar antes de convertirnos en un caso perdido. Claro. No pienso que Hermosillo es un caso perdido. Tengo la impresión como que estamos en una oportunidad. O sea, todavía no perdemos la capacidad de sorprendernos de lo que tenemos y las ganas de obtenerlo. Como que estamos en ese momento, ¿no? O damos el salto y hacemos nuestra la ciudad, o dejamos que la ciudad se desordene y ya la soltamos y a ver qué sucede. Nos convertimos en un Monterrey. Exacto, ¿no? Yo creo que, simplificando un poco lo que hemos platicado en este programa, es que los espacios públicos pueden ser el nuevo valor de la ciudad, ¿no? Claro. Es darle un nuevo cariz, darle una nueva identidad, donde nos sintamos a gusto, donde volvamos a recuperar la convivencia como uno de los activos principales. Claro. Pero eso solamente lo vamos a hacer si dialogamos, si nos incluimos, si participamos, si somos corresponsables. ¿Qué les pedimos a nuestros candidatos? Uno, que abran más los oídos. Tienen 2 oídos y una sola boca. Así que pueden utilizar el doble de escuchar. Creo que podrían sorprenderse. Y como bien dice Marcela, como bien lo dice Alejandro, entender que no se trata solamente de soltar ideas, sino que hay que caminar, hay que disfrutar, hay que sentir la ciudad, hay que volver a soñar la ciudad, ¿no? Y que lo que nos proponemos se reparta después en espacios de cada quien, que van a ser las empresas, que va a ser el gobierno, que va a ser la ciudadanía, dónde participan los comités, cómo creamos un espacio, cómo lo mantenemos, cómo le damos vida, ¿no? Cómo lo volvemos a mejorar y rediseñar. Creo que hay una cantidad enorme de posibilidades, ¿no? Habría que pedirles eso, que se den la oportunidad y que nos den la oportunidad de hacer de Hermosillo esa ciudad que soñamos y que merecemos además.